Tenemos aquí a Doris Sommer, directora de la iniciativa Agentes Culturales de la Universidad de Harvard, en conversación con David Miranda, curador del Museo Experimental del ECO y fundador de la plataforma Arte Educación. Los dejo con ellos directamente. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. La verdad es que a mí me parece muy importante que en un contexto como este, en donde la visibilidad de los proyectos artísticos y la distribución y consumo del arte obedecen a un panorama mercantil, nos demos la oportunidad de que vengan personajes como Doris a presentar una alternativa también de resonancia y visibilidad de la práctica artística como práctica social en un campo expandido de la pedagogía. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de pretextos y de tus incidencias y tus inquietudes al respecto. Pero los invito a acercarse un poco. Ok, incluso de pie no veo a nadie. Creo que está apagado tu... ¿Sí? No, yo voy a acercar también el micrófono para que me escuchen. Pero vengan acá a ocupar las sillas. Es un pedido. Sí, claro. ¿Sí? Les cuento que yo empecé a desarrollar una pedagogía que se llama Pretextos, porque iniciamos un proyecto que se llama Agentes Culturales desde Harvard. ¿De qué se trata Agentes Culturales? Yo soy maestra de literatura, no soy otra cosa, y me empecé a desesperar hace como 15 años, porque en las humanidades y también en las ciencias sociales, lo que pasa por sofisticación es pesimismo, ¿no? ¿Qué aprendemos con Adorno, con Foucault, con mucha gente? Que el mundo está mal y no hay nada que hacer. Que si uno hace protestas, viene la opresión más fuerte y la protesta también aumenta y la opresión aumenta y las espirales son nocivas, ¿verdad? Entonces mejor no hacer nada. Y eso me pareció no solamente irresponsable, sino aburrido. Y empecé a recordar que el campo de las humanidades había sido durante 2 milenios un campo de desarrollo social. Cicerón, cuando hizo sus mejores discursos, fue para defender a su maestro griego en el foro romano, ¿no? Y así muchos ejemplos. Los grandes humanistas, como Maquiavelo, por ejemplo, tomaban muy en serio su labor política, social. Otra razón por empezar a hacer agentes culturales es que mis mejores estudiantes se me iban a las escuelas profesionales, a Derecho, a Administración, a Salud Pública, cualquier cosa que no fuera humanidades. Y yo les preguntaba por qué, y me decían, bueno, nos encanta leer poesía, pero queremos hacer algo útil. Entonces yo me quedaba en la oficina sintiéndome inútil, absolutamente inútil, sabiendo que la buena tradición de las humanidades es desarrollo social. Y empecé a identificar hoy en día grandes agentes culturales, o sea, no estudiosos de la cultura, no cultural studies, sino cultural activism. Grandes agentes culturales, y David y yo estamos hablando ahí en el pasillo sobre uno muy destacado que quizás ustedes conozcan porque trabajó mucho aquí en la Ciudad de México con el alcalde Marcelo Ebrard, y se llama Antanas Mockus. Antanas Mockus, que había sido alcalde de Bogotá, Colombia. No sé si ustedes lo saben, pero Bogotá, Colombia, había sido prohibida para turistas durante casi 2 décadas.
era demasiado violenta, demasiado corrupta, demasiado insegura, y los turistas veían letreros en los aeropuertos internacionales que decían: no vayan a Bogotá, no vamos a rescatarlo si van a Bogotá, es irresponsable ir a Bogotá. Entonces los bogotanos, los que tenían dinero, se salían también, y los que se quedaron decidieron en 1994 elegir como alcalde mayor de la ciudad una persona que no tenía ninguna carrera política, un señor que había sido el rector de la Universidad Nacional y absolutamente correcto, un loquito, matemático y filósofo, pero sin la posibilidad de corromperse. Entonces, después de ser elegido, Antanas Mockus decidió tratar de intervenir en el problema del tráfico en Bogotá, porque había muchas muertes de accidentes de tráfico, antes de encarar el problema de otros traficantes. Y les preguntó a la gente en su gabinete si tenían alguna idea de cómo reducir la tasa de muertes por accidentes. Y nadie le daba razón, nadie le daba una idea. Finalmente, después de un mes, su secretario de Cultura le dijo: mire, jefe, no hay nada que hacer en esta ciudad. Todo está mal y así se va a quedar. Es hora de sacar a los payasos. Y Mockus lo miró y dijo, en vez de ofenderse, no, cualquier persona normal se ofende, pero él es artista, y dijo, pues sí, buena idea, saquemos a los payasos. Al otro día despidió a 20 policías de tránsito, todos corruptos. Entonces decidió por la zona y no por las personas, todos eran corruptos. Despidió a 20 policías de tránsito y puso a 20 mimos para reemplazarlos. Y esa fue la respuesta: risas, alegría. La gente a quien no le importaba tener una multa, porque eso se pagaba en la calle con la policía, no querían pasar vergüenzas, o sea, lo que dicen en Bogotá, no querían hacer el oso, no querían ser el ridículo en la calle frente a todos. Y poco a poco, con esa intervención y otras, distribuyó, por ejemplo, tarjetas de este tamaño con el dedo arriba de un lado y abajo del otro lado, para dar a entender al transeúnte o al chofer de otro carro que hizo algo cortés o descortés. Y se generó allí una cultura de autorregulación y mutua regulación, donde la policía no hacía falta. Y así fue generando una cultura ciudadana, lo que llama cultura ciudadana. Con esa actividad y muchas otras, por ejemplo, se vistió de supercívico, en vez de una S, una C, porque un artista le dio ese traje pensando que era un supercívico. Hizo 1000 locuras. Después de 2 administraciones, la tasa de homicidio había bajado por 70%. Los tributos a la ciudad habían aumentado por 300%. Y la ciudad se fue poco a poco reconstruyendo. ¿Sí? Y Mockus es un gran agente cultural, pero así como Mockus hay un Augusto Boal en teatro, un Eddie Rama en Albania. Empezamos a mirar grandes ejemplos de artistas. O sea, Mockus no se consideraba artista, pero cuando lo invitaron como artista principal a la Bienal de Berlín, fue. Grandes artistas que cambian el mundo para bien, porque el cambio quiere decir arte. ¿Qué es arte? Es cambiar un paradigma, sorprender. El arte, si es solo decorativo, tiene poca importancia y poco valor. O sea, es sorprender con una práctica inusitada. Entonces, eso me remitió a una buena tradición de la
ilustración europea, y aquí quiero hablar como humanista, porque las humanidades no hacen arte, piensan en torno al arte, y ustedes pensarán que eso no es muy importante, pero Immanuel Kant pensó que sí es muy importante. Kant, que es el filósofo de la Ilustración, hizo un tercer tomo de su obra que se llama La crítica del juicio estético. ¿Okay? Nadie lee ese libro. Los filósofos piensan que como no se interesan en la estética no tienen que leer el libro. Y los humanistas ya demasiado pesimistas, leyendo a Foucault y a otros por el estilo, no leen a Kant tampoco, eso es de vieja guardia. Pero ¿qué hace Kant en ese libro? Rescata la facultad del juicio. El juicio no es la razón. El juicio funciona cuando la razón no nos da un camino, cuando no hay una respuesta correcta o incorrecta, cuando no es lógico, cuando uno tiene que centrarse y pensar como ser humano con su sentimiento, con su imaginación y sacar un resultado que no había existido. Sin juicio no hay libertad, porque la razón nos puede encaminar, no rectamente, pero ¿dónde hay libertad de pensar sobre cosas que todavía no se habían visto? Solo con el juicio. Y sin la estética no hay ejercicio del juicio, porque la estética es lo único que nos hace vibrar como seres humanos y que no tiene otros intereses. A mí me va a hacer rico o bueno o inteligente o nada interesado si miro una obra y me gusta. Nada. No tengo ningún interés en esa obra si no la quiero comprar, ¿verdad? Pero me gusta o no me gusta, y ahí ejerzo el juicio. Y como dudo que si realmente es bello o no esa obra, tengo que acercarme a otro ser humano y decir, ¿qué opinas? Y si opina lo mismo que yo me siento un poco más segura, pero con todo y eso vamos preguntando a otras personas. Y si no está de acuerdo, yo tengo la oportunidad de convencerlo. Nunca de insistir, de convencerlo. Kant dice, con su estilo parco y difícil, dice, uno va cortejando el acuerdo. Casi usa un vocabulario erótico. Immanuel Kant en ese momento. Y Hannah Arendt, cuando lee a Kant, dice, ahí está su política. La política liberal está en su estética. Tratar de llegar a acuerdos persuadiendo, no insistiendo. Si ustedes se preguntan de dónde viene la filosofía de Jürgen Habermas, ¿no? De la acción comunicativa, es la línea de Kant. Ahora, su discípulo, Friedrich Schiller, le dijo a Kant, mire, maestro, el juicio no se usa solamente ni principalmente para decidir el valor de algo ya producido. El juicio sirve mucho más en el momento de producción. Yo soy artista y yo sé cómo funciona. Usted no es artista y no lo sabe, pero yo le voy a decir al público cómo eso funciona. Un artista hace una marca sobre un lienzo y se pregunta, ¿voy bien o no? ¿Sigo por aquí o tacho? ¿Sí? Escribe un renglón, un verso de poesía y se pregunta, ¿voy bien o cambio? En ese momento de detenerse y emitir un juicio sobre la obra en marcha, uno sabe lo que es la libertad. Y es curioso, Schiller era contemporáneo con un gran poeta, con Goethe, ¿no? Y Goethe era un genio. Y decía Schiller, mire, yo soy mejor que Goethe. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad de cometer errores y de tachar. Goethe lo hace todo bien y no sabe lo que es la libertad. ¿Sí? Es
un fenómeno de la naturaleza. Entonces, digo todo esto para decir que con Schiller hemos aprendido que todo el mundo, por ser humano, es creativo. Todos empezamos algo, un ensayo, una cocina, empezamos algo y nos detenemos y nos preguntamos, ¿voy bien? ¿Cambio de opinión? ¿Tacho? ¿Descarto? ¿O sigo? Ese momento es el momento decisivo en el ser humano y todos tenemos la capacidad de seguir creando. Entonces yo me pregunté, ¿qué hago de creativo en mi aula de clase como maestra de literatura? Y ahí nació Pretextos. Pretextos es una sencilla metodología para enseñar cualquier cosa donde el texto es materia prima para hacer otras interpretaciones, bailables, pintables, dramatizables. Si no quieren leer un capítulo de química, ¿por qué no bailamos las fórmulas? Si no quieren leer un capítulo de filosofía política, ¿por qué no ponemos esa filosofía política a dramatizarse y ver la pugna? Si no quieren recordar cómo se dice tal cosa en otra lengua, ¿por qué no cantamos el verso y no se olvida? O sea, esa es la idea de Pretextos, usar un texto como materia prima para hacer una obra de arte. Y así todos los participantes somos creativos, todos somos interesantes los unos para los otros, y ahí desarrollamos admiración los unos por los otros, y la admiración es la base de la buena ciudadanía. Aprendí de Antanas Mockus. Ahí cierro el círculo y gracias por su atención. Yo no sé si tenemos tiempo para... Sí, un poco. Sí, un poquito. Yo hay varias cosas que me interesaría como recalcar, aparte de esta introducción, que yo creo que es una invitación muy buena a que conozcan. Métanse al sitio de Pretextos, o sea, hay un sitio en donde está toda la metodología y los proyectos que Doris ha llevado a cabo en los lugares, en las incidencias, pero ¿qué tiene que ver esta idea que tú posicionas el texto para trabajar con comunidades de infantes, de no infantes, de diferentes estratos? Por ejemplo, yo me sorprendía muchísimo que hubiera un énfasis en no tratar de de facilitar a partir de un texto, por ejemplo, para niños. O sea, no es lectura para niños, sino podrían, a partir de esta metodología, tú puedes abordar temas de autores que son densos. Se puede hacer una aproximación de mediación con gente que aparentemente no es para un público de iniciados en la literatura, por un lado, y por otro lado, ¿qué relación tiene este proyecto con, por ejemplo, filosofías educativas como la de Paulo Freire, con la pregunta generadora, con estas actividades de la liberación? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tiene que ver con Paulo Freire? Paulo Freire tiene una filosofía pedagógica muy bonita. ¿Cómo aterrizamos, cómo concretamos esa filosofía? Es a través de un artista de teatro que se llama Augusto Boal. Convertir la filosofía de Freire en un protocolo sencillo. Eso es. Porque Freire es una idea bonita, no es un manual. Boal nos permite convertir a Freire. Boal hizo un libro que se llama Teatro del Oprimido cuando Freire estaba haciendo su pedagogía del oprimido. Entonces, ¿qué hacemos en Pretextos? Es un protocolo de cualquier artista, pone pasos. Primero leemos en voz alta. ¿Ustedes saben cómo se trabajaba en las fábricas de tabaco en todo el Caribe hispano? ¿Quieren saber? Los trabajadores hacían colecta de dinero todas las semanas a encargar a un lector profesional, un actor, un locutor de radio, a leerles los textos que los trabajadores seleccionaban. Leían mucho Shakespeare, Dante. Esa es la razón por la cual los puros se llaman Montecristo, ¿no? Ah, sí. Y Romeo y Julieta. ¿Ah? Muchos de esos tabacaleros eran
analfabetos, pero todos eran intelectuales, todos, ¿sí? Aquí reservados para ustedes. Y leemos en voz alta mientras hacemos una manualidad. Después todo el mundo en el grupo hace una pregunta al texto. Los niños saben hacer preguntas al texto y a los jóvenes les decimos siempre no hagan tantas preguntas. Y después queremos saber por qué no hay más investigación y curiosidad, ¿no? Todos hacemos una pregunta al texto. La maestra no es la única que sabe hacer preguntas. Después especulamos y sometemos ese texto a las operaciones creativas que la gente quiere hacer. Si estamos en un pueblo donde les gusta el rap, hacemos rap. Si estamos en otro pueblo donde cantan décimas, cantamos décimas. Si estamos en otro pueblo donde saben tejer o trenzar pelo o hacer drama, eso es lo que hacemos. El texto se mantiene al más alto nivel de la enseñanza occidental o oriental o lo que está en el currículum, y las artes son locales, son orgánicas. Entonces siempre es democrático, porque usted decide qué vamos a hacer, ¿sí? Hablando de la dificultad del texto, aquí tengo una colega de Reacción Acapulco, médica, que nos puso para un grupo súper heterogéneo, con médicos, con percusionistas, con bailarinas, con maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero. El texto más difícil en la carrera de medicina, casi la iba a ahorcar. ¿Ah? El texto más difícil, el ciclo Krebs, cómo se convierte la glucosa en energía. Y esos son varios pasos. Y lo hicimos como pasos de pantomima bailada. Así que gracias por el desafío. Andrea Sanabria, doctora, que después de esta conversación, tienen que buscarla y hablar con Andrea. Hemos hecho con niños de 15 años de la zona más pobre de Colombia ejercicios de astrofísica con un texto que se llama opciones de trayectorias tripuladas para llegar a Marte. ¿Ah? Con bailes, con novelas gráficas, con arte. Todo el mundo es creativo, todo el mundo quiere lucir bien en la galería que se pone de las novelas, en los bailes que se ponen, ¿no? Y los expertos, yo no sé nada de astrofísica, sé menos de medicina, ¿sí? Pero siempre, si uno se atreve a facilitar un taller en torno a esos temas, cuenta con los expertos. O sea, Andrea fue de grupo en grupo a ofrecer consultas sobre su pantomima. O sea, íbamos bien intelectualmente. Aunque la facilitadora fuera ignorante, hay expertos, ¿sí? Entonces, yo no quiero olvidar de mencionarles algo más sobre agentes culturales en general, porque traje ejemplares. No sé si ustedes conocen a Pedro Reyes. Lanzamos un libro de Pedro en la Feria Alternativa en Material ayer, ¿no? Pero Pedro fue también muy influenciado por Antanas Mockus. Hizo maravillosos proyectos. Uno se llama Palas por Pistolas. No sé si conocen Palas por Pistolas, donde hicieron una colecta de armas de fuego ilegales y los fundieron y crearon tantas palas como había armas. Se expuso en esta feria el año pasado, creo. Ah, sí. Y después Desarme, ¿no? Con otras armas decomisadas, hizo una orquesta de instrumentos maravillosos. En esta obra, que se llama Atlas de Innovación Ciudadana, se convirtió en curador de artes populares, recopiló maravillosas iniciativas de ciudadanos de esta capital que
que cambian la vida de comunidades enteras. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo se es agente cultural en este país a un nivel realmente espectacular. Yo creo que recuperando un poquito esta idea del agente cultural, del artista y del productor, y sobre todo la noción de lo que tú mencionabas en un principio, de cómo creas interés a partir o en medio de la práctica cultural, en donde yo recuperaría también la noción sociológica de campo, ¿no? Por ejemplo, de Bourdieu, ¿no? En donde la obra no basta en sí misma para que sea obra, es un convenio que se está configurando por la acción de uno o más personas. Y a partir de ahí, bueno, esta idea de cómo señalas al agente cultural, no necesariamente con la idea moderna del artista, como un facilitador, como un mediador, como un agente de empoderamiento colectivo. Entonces de ahí me llama mucho la atención que toda la lógica, digamos, occidental de expectación del arte ha sido señalada para mantenernos fuera del proyecto artístico, no de involucrarnos. Parecería que solamente tiene que haber un trámite mérito, de muchos méritos para poder tener una experiencia emocional y de conocimiento emocional a través del arte, cosa que es completamente, digamos, problematizada en otras arenas del conocimiento. A mí lo que me interesa de los ejemplos que tú estás citando es que esto que ahora está muy en boga de inteligencia emocional y las capacidades y todo, que en el currículo suena muy bien, en los currículos escolares y académicos suena muy bien, a veces no se llega a confirmar, porque también las personas que pertenecemos al campo no nos asociamos con la idea de agente cultural ni de facilitador, ¿no? De ahí, ¿con quién te has asociado, aparte de con Pedro, que ha entendido esa noción de agencia cultural y de función social desde la práctica artística? Bueno, David, primero que nada te doy la bienvenida al grupo de agentes culturales. Aquí estamos, ¿no? Algunos, la bienvenida a todos. Yo quiero comentar junto contigo, paralelamente, el interés que hoy en día se siente por la inteligencia emocional, como si fuera distinta a otras inteligencias. Esa es la traba, ese es el problema. Cuando trabajamos en aulas con niños de segundo grado, por ejemplo, y hacen una obra en torno a un texto difícil y después nos preguntamos, así termina el protocolo, nos preguntamos todos qué hicimos, y esa es una manera de invitar a los niños y a los jóvenes y a los adultos a reflexionar sobre el proceso que hicimos. Entonces, si la maestra le pregunta al niño, ¿tú fuiste, estabas pensando cuando hiciste esa obra o estabas creando? El niño la mira a la maestra y dice, ¿qué problema tiene usted? Obviamente estaba haciendo de las dos cosas, van de la mano. O sea, hemos tratado tanto de rescatar lo emocional, lo creativo, del martillo de la razón, que hemos perdido también el nexo. Estoy muy de acuerdo contigo. El encanto para mí de pretextos es que usamos la imaginación para hacer la obra, usando como materia prima el texto, ¿sí? Para hacer la obra, y después, acto seguido, nos preguntamos qué hicimos, y ese es el momento de intelectualizar. Pero si no fuera por el impacto emocional, no habría interés en intelectualizar, ¿no? Entonces van de la mano. Sí. Y hay poca gente que lo ve así de sencillo, y es súper difícil, incluso cuando un maestro se compra la idea, súper difícil realizar la práctica, porque los maestros estamos acostumbrados a ser protagonistas del aula, de hacer las preguntas, de saber de antemano cuál es la respuesta. Y quiero decir esto porque es importante hoy en día, en todas nuestras sociedades. Primero, la lectoescritura es
fundamental para el desarrollo humano. No hay estudio sobre el desarrollo político, económico, socioemocional, de género. Si uno no sabe pintar o no sabe tocar un instrumento, no sabe actuar, puede progresar a su manera. Pero si no sabe leer y escribir, nada. Okay, eso primero. Segundo, las aulas convencionales. Esto es una conferencia, entonces estamos en filas. ¿Sí? Pero un aula que se mantiene en filas, ¿qué hace? Alienta el autoritarismo, porque hay una persona al frente que está hablando, que sabe las respuestas y las preguntas. Alienta el autoritarismo y la corrupción, porque todo el mundo está infeliz y quiere burlar el sistema. Y la violencia, porque el muchachito que tiene todas las respuestas correctas, ¿cómo es visto por los demás? Y cómo tiene miedo del bullying de todos los demás porque lo odian. Generamos ganadores pocos y perdedores muchos, y generamos violencia. Sí, yo sé, ya hemos llegado al final, pero con eso seguimos hablando los que quieren en el pasillo. Sí. Yo nada más un último comentario, nada más para rematar con esto, que es resaltar este carácter de este proyecto, que los invito a que lo revisen en la página de Pretextos. El carácter de invitación a una cultura ciudadana y la autorregulación a partir de un cambio de paradigma, ¿no? De prácticas, a partir del arte, prácticas inusitadas, ¿no? Entonces con eso me quedo. Muchísimas gracias. Mucho gusto.